General Gallardo, buenas tardes. Muy buenas tardes, Julio. Un honor estar nuevamente contigo. Al contrario, gracias, general. ¿Qué opinas, general, de lo que está sucediendo en esta visita programada de la titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra, junto con el secretario de la Defensa Nacional, al campo militar número 1 para ver casos de abusos e injusticias contra militares ahí presos? Bueno, la prisión militar, Julio, está enclaustrada dentro del campo militar número 1. Uh-huh. Tiene un largo historial porque esa prisión se fundó en 1964 con la idea de tener un control social y de mantener bajo resguardo a la disidencia. Esa fue, te digo esto porque a mí me tocó estar, cuando estuve en la prisión, leer el reglamento de la prisión militar. Eso es por un lado. Por otro lado, nosotros, bueno, yo en lo particular tengo una estadística que hay más de 500 militares procesados. La mayor parte de los militares procesados están por delitos menores que tienen que ver con faltas a la disciplina militar y al Código de Justicia, pero como dije, delitos menores. Uh-huh. A raíz de la intervención militar en la lucha contra el narcotráfico y haciendo funciones de policía, fue cuando hubo encarcelamientos de militares por violaciones a los derechos humanos en contra de la población, torturas, detenciones arbitrarias, ejecuciones, etcétera, etcétera. Pero en el caso concreto estamos viendo las violaciones a los derechos humanos de los militares. Uh-huh. Efectivamente, este era un alegato que yo siempre tenía porque antes de ser militares, nosotros somos ciudadanos igual que cualquier persona. Y a la hora que el Estado, a la hora que el ejército, el Estado te imputa un delito, automáticamente te recurre a los derechos constitucionales que previenen en la Constitución, en el punto concreto en el artículo 20 de la Constitución. Entonces aquí, qué bueno que vaya la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos a la prisión, que lo acompañe el secretario de la Defensa, pero para mí es una simulación. Uh-huh. Es una simulación porque las estructuras específicas que permiten las violaciones a los derechos humanos de los militares tienen que ver con una serie de mecanismos y de artículos de la ley en donde previene una intervención directa de la autoridad militar. Te pongo un ejemplo. La ley orgánica del Ejército y de la Fuerza Aérea previene en el artículo 9 que quien administra la justicia militar es el secretario de la Defensa. Subsume también a Marina. Entonces, a ver cómo está este asunto. ¿Cómo que una persona administra la justicia? En México, quien administra la justicia pues es el Poder Judicial Federal. Sin embargo, las resoluciones del Supremo Tribunal Militar, que también es nombrado por el secretario de la Defensa, nombra a los ministerios públicos, a los consejeros ayudantes de los tribunales, a los defensores de oficio, incluso se pueden dar el lujo de imputar hasta quién va a ser juzgado. Te estoy manejando mi caso, ¿no? Sí. Entonces aquí lo que se tiene que hacer aparte de ello es reformar esta ley, anular este artículo y hacer una justicia militar independiente, autónoma. ¿Por qué? Porque la disciplina militar tiene que ver con asuntos de carácter disciplinario, no penal. Cuando se viene el asunto penal, debe intervenir la Suprema Corte de Justicia para que se respete el debido proceso, porque muchos compañeros militares están procesados incluso por torturas y porque la misma autoridad militar los obliga a firmar declaraciones en contra de su voluntad. Uh-huh. Es el caso concreto de este capitán Crespo que está encarcelado por el asunto de Ayotzinapa. Uh-huh. Vamos a ir viendo, Julio, cómo esta trama va a desenredar muchas cosas. Ojalá que dejen declarar a este capitán abiertamente y que no lo persigan, que no le vaya a pasar alguna cosa, que no le vaya a pasar algún accidente dentro de la prisión militar. Uh-huh. ¿Por qué? Porque atrás de ello están las órdenes del mando
y lo que tutela y lo que cuida precisamente el Supremo Militar, Tribunal Militar, es precisamente que no se descubran las órdenes del mando que provocan violaciones a derechos humanos. Te doy un ejemplo, así te vas a acordar. En 1990 y tantos, un grupo de militares en Tlaixcoya, en Veracruz, ejecutó a 8 judiciales. Sí. Se perdieron 2 toneladas de droga. Sí. Se perdió un avión, se perdieron 2 millones de dólares. Y los narcotraficantes corrieron hacia donde estaba el ejército. Y todos dijeron, no, pues ya, cayeron en las redes, ¿no? No, pasaron corriendo por el ejército y el ejército los protegió la huida de ello. Hay una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que está impune. Todavía no se castiga a los responsables. Entonces, como ese tema, te puedo dar muchos que están encarcelados por ese detalle. No sé si en una entrevista que me hicieron los periodistas, yo decía que a raíz del encarcelamiento de Cienfuegos, todos los militares que están procesados por asuntos de narcotráfico o relativos a ellos o a los asuntos de las comisiones que ahora tienen los militares en el tema de seguridad pública deben ser liberados. ¿Por qué? Porque están realizando una función inconstitucional que contraviene el artículo 129 de la Constitución, que previene que en tiempo de paz ningún militar puede realizar funciones que no tengan exacta conexión con la disciplina militar. Y la seguridad pública no tiene una relación exacta con la disciplina militar, ni tampoco tiene una relación exacta todas las comisiones que le ha encomendado Andrés Manuel López Obrador al ejército. La construcción del aeropuerto, la repartición de libros, ahora creo que van a repartir también la vacuna. Sí. Es decir, no va por ahí. ¿Por qué? Porque si nosotros queremos avanzar hacia un Estado democrático, la intervención militar en los asuntos civiles del Estado, exclusivos de los civiles, pues inhibe los avances democráticos que nos podamos dar los mexicanos. Recordemos que todos los militares, antes de ser militares, somos ciudadanos y la Constitución nos protege por ello. Sí, General Gallardo, en ese campo militar, número 1, en sus prisiones dedicadas a la contención de la disidencia social, ¿ahí se cometieron torturas, asesinatos, desapariciones? Así es, Julio, lo dices tal cual. Mira, el campo militar número 1 tiene esa historia negra. Te digo porque a mí, cuando yo estuve encarcelado, yo me di cuenta de muchas cosas, entre ellas las que tú estás comentando. Dentro del campo militar hay un crematorio. Yo lo vi, yo lo conozco. Ojalá que ese crematorio ya lo hayan desaparecido, pero no lo creo, ahí debe estar. Eso es por un lado. Por otro lado, nosotros recordemos, y a mí también me lo platicaron gente que tiene muchos años en la prisión, que en 1968, ahí donde yo estaba, por eso me metieron ahí a mí, porque ahí estaban mis compañeros de la universidad. Sí, ahí los torturaban, los golpeaban, a muchos los desaparecieron, llegan helicópteros directamente adentro de la prisión y de ahí levantan a las personas. Incluso a mí me tocó que me internaran en unos sótanos que están adentro del campo militar. Esos sótanos todavía deben estar ahí. Y ojalá que el secretario de la Defensa lleve a la presidenta de la comisión y que visite estos sótanos. Están abajo del cuartel general de la Segunda Brigada de Infantería. Yo lo conozco, digo, por si no sabe el secretario. Le digo, aquí te lo acabo de decir, están abajo del cuartel general de la Segunda Brigada de Policía, de la prisión, del campo militar número 1. Y así como eso, está demostrado que los cuarteles militares, como en el caso Radilla, son cárceles clandestinas. Incluso los mismos barcos de la Armada se han utilizado como cárceles clandestinas. Entonces todo eso se debe cambiar, porque si realmente Andrés Manuel quiere llevarnos a un cambio democrático, lo primero que debe tocar es precisamente la actuación del ejército en estos temas de violación a los derechos humanos. Ahora tienen que responder a través de una recomendación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos el caso de Ernestina Asensio, que fue una violación tumultuaria que reconoció el ejército, en donde las inspecciones y los análisis que hicieron peritajes médicos
la señora tenía rompimiento de sus partes íntimas, aparte de ello encontraron semen en sus piernas y está demostrado que hay una violación tumultuaria. ¿Y dónde están los responsables? Pero aquí los responsables, según la ley de disciplina militar, dice lo siguiente, dice, nadie de la superioridad o ningún superior de mando se puede disculpar de la actuación de sus tropas. Me estoy refiriendo al asunto de Tlatlaya, de Ayotzinapa y todas las ejecuciones históricas que conocemos nosotros. Entonces los responsables son los comandantes, las líneas de mando. Entonces eso es lo que debe investigar la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Si realmente lo que dijo Encinas y Andrés Manuel en la mañanera, que se va a reabrir el caso Ernestina Asensio, yo quiero ver que se confronten al ejército. Quiero ver a varios generales encarcelados. Vamos a ver si es cierto. Pero encarcelados a través de un juicio en los tribunales civiles. ¿Por qué? Porque los tribunales militares son manejados por el mismo alto mando militar. Claro. Entonces, eso no se vale. O sea, todo esto que yo estoy comentando fue una experiencia que yo tuve cuando estuve encarcelado, y si a alguien le interesa, puede revisar la recomendación de la Comisión Interamericana del Derecho Humano, nada más que le ponga la Comisión Interamericana, caso Gallardo, y ahí sale. Claro. Y en el artículo, en el párrafo 70, Julio, viene una tesis muy importante que nos puede servir para discernir y descubrir todo lo que está pasando actualmente en el tema de violaciones a los derechos humanos. Y dice más o menos lo siguiente. Dice, en México, el gobierno y las Fuerzas Armadas utilizan las instituciones de procuración y de administración de justicia para otro fin para el cual fueron concebidos, realizando actos con apariencia de legal. Lo que está haciendo la actual administración en todos estos temas son actos con apariencia de legal, es decir, es una desviación de poder. Esa es la tesis, es una desviación de poder. Y entonces, si no terminamos con estas desviaciones de poder, vamos a seguir viendo masacres, ejecuciones, desapariciones, torturas, etcétera, etcétera. Claro, claro. Pues general Gallardo, muchas gracias por esta oportunidad de contar con su opinión, con toda la experiencia y lo he dicho, pues con la autoridad moral de haber sido quien inició esta lucha por que hubiera un ombudsman militar que te mantuvo durante largos años en la cárcel. Esperemos a ver qué resulta de esta visita y a ver si la semana próxima podemos platicar para valorar qué es lo que de ahí se derivara. Gracias. Julio, es una simulación la visita, y te agradezco la entrevista y toda esa autoridad moral que dices que tengo es una resonancia que ustedes hacen de ella. Muchas gracias. Al contrario, gracias, general Gallardo. Buenas tardes. Buenas tardes.